Hola chicos, no estaba hablando, Juliana. Lo que pasa es que no estaba muteada y di vuelta a la máquina, acomodé el aula, porque uno tiene que acomodarse el aula casera, entonces por eso veía por ahí que el cursor se movía. Eh, ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bien, bien, todo bien. Hay que cuidarse, ¿eh? Cada vez más. Porque la verdad que está medio complicado el tema. Así que cuídense, voy a poner la cámara. No, ahora no estoy hablando, no. Pobre, todos ahí pendientes. A ver si se cortó el audio. No quiero ver a ver si después la cámara me da bien con el pizarrón, porque después si no tengo que andar acomodando. Bueno, chicos, antes que nada, claro, aparece arriba, vieron que aparece quién es que está hablando. Les quería comentar un poco esto, que se abrió una convocatoria, como dice ahí, no sé si lo habrán leído, por eso se los puse en estos minutos mientras yo me terminaba de acomodar. Eh, Desde la Secretaría de Extensión de la facultad, que siempre, por ahí no sé si ustedes saben, todas las facultades, incluso universidad, hay una Secretaría de Extensión donde se hacen proyectos de extensión, valga la redundancia, que es extensión a la comunidad, ¿no? Entonces se trabaja con escuelas, se trabaja con comedores, eh, bueno, un poco con las escuelas se está en contacto con los docentes y con los chicos, ¿no? A través de diferentes proyectos para, por ejemplo, para enseñar cómo enseñar a programar con robots, por ejemplo, esa es una. Hay un proyecto sobre accesibilidad web, donde se llevan, por ejemplo, los alumnos del secundario y eso. Hay veces se hacen jornadas en la facultad para enseñar qué es accesibilidad web. Hay otros de e-basura, no sé si escucharon hablar de ese proyecto de basura, eh, que en realidad lo que hace es un proyecto que ahora está a nivel universidad, eh, que es un proyecto que recolecta, si ustedes tienen cosas para donar de electrónicas, ¿no? Bueno, tiene una página, todo, ¿no? Los chicos, hay todo un grupo de chicos que lo que hacen es, por ejemplo, desarman, si ustedes donan una computadora vieja, la desarman todo, van aprovechando las partes y rearman y las donan a las escuelas. Así que ya es un proyecto de hace varios años, que está reconocido incluso a nivel internacional, todo, y se llama e-basura, ¿no? Eh, Así que si tienen cosas de electrónica para donar, ya hay una página donde si ustedes llenan un formulario y, bueno, ahora no, en esta época de cuarentena, pero hay un lugar donde ustedes la llevan. Por ejemplo, un señor que yo conozco que me dijo, dice, no, re bien, porque los chicos lo ayudan a bajar, a bajarla del auto, si no pueden, o sea, y ahí coordinan un lugar de... Eh, Ahora no estamos solo, estamos trabajando con las máquinas para la beca universidad. Claro. Ah, Manuel. Sí, por eso, no en esta época, por eso les digo, o sea, es en épocas normales, son proyectos ¿Vos estás en el proyecto de basura, Manuel? Eh, claro, o sea, yo les cuento un poco al resto, porque por ahí hay muchos chicos, como ustedes son de segundo, no saben lo que es hacer extensión universitaria. Extensión es hacer proyectos donde se acerca la universidad a la comunidad, que ese es un poco el objetivo, ¿no? Esta es una universidad pública y gratuita, entonces, bueno,
de alguna manera también, o sea, un poco, en el caso nuestro, se difunde lo que es la tecnología, se les muestra, a los chicos suelen ir a la facultad, ¿no? Las escuelas y todo. Eh, Hay otro proyecto que se llama El barrio va a la universidad, donde se trabaja con comedores, y bueno, y hoy por hoy estamos haciendo todo un grupo de gente, hacemos colectas, ¿no? Para comprar, y alguien se encarga de comprar así al por mayor alimentos para llevar, porque hay cada vez más gente que va al comedor, más en esta época. Bueno, varias cosas. Y ahora, desde la Secretaría, en el proyecto del barrio, estamos... Ah, mira qué bueno, Rocío. Eh, si querés, por ahí un día contar tu experiencia y eso al resto, porque viste que o sea, los chicos se ponen súper contentos, son chicos chicos, y vieron que a fin de año, todo en época normal, no estoy hablando de ahora, ¿no? A fin de año siempre se hace una jornada que van los chicos a la facultad y pasan todo el día, o bueno, desde la mañana hasta la tarde, y entonces, bueno, están allá afuera, les dan golosinas, van a la sala de PC y usan un poco las máquinas, ¿no? Eh, bueno, ya son proyectos que se vienen haciendo hace años. Y ahora, ¿qué es lo que yo les quiero comentar? Es que desde la Secretaría de Extensión de la Facultad se largó una convocatoria a voluntarias y voluntarios, ¿no? De todos los claustros, ¿no? O sea, alumnos, docentes, no docentes, graduados, eh, para armar una base de datos de quien quiera para hacer diferentes tareas, ¿no? Muchas de esas tareas son virtuales, ¿no? Y otras, bueno, son obviamente si hay que llevar algo y colaborar, pero todo tomando los recaudos y los protocolos que hay que tomar. Entonces, las tareas, por ejemplo, son tutoría escolar, ¿no? Es decir, dar apoyo escolar a chicos que están en las escuelas, ¿no? Eh, entonces, qué sé yo, por ejemplo, en matemática, entonces se hace o por medio de la máquina o por medio del celular, muchos no tienen máquina, o sea, eh, después, por ejemplo, acompañamiento de adultos mayores, participación en campañas solidarias como juntar ropa, juguete, alimentos, ¿no? Eh, Colaborar en la campaña de basura, y cualquier otra que pueda surgir según el diálogo, dice, con los destinatarios de los proyectos. Es decir, nosotros, por ejemplo, que tenemos un grupo donde, ya les digo, juntamos plata y se compra alimentos y eso, una de las profesoras, que es la que está Viviana Arari, que es la que está en los proyectos del barrio va a la universidad, ¿no? Hace años, entonces ella ya está en contacto con la gente, entonces los alimentos que compramos van a esos comedores, después alguien por ahí acerca también algún otro contacto, entonces bueno, a través de ellos, entonces a través de los requerimientos de ellos, por ejemplo, en el grupo una chica bueno, que va también a un centro, que dice que necesitaban, por ejemplo, juegos, ¿no? Algunos juegos, juegos de mesa, porque también es como que el hecho de distraerse, ¿no? Parece algo superficial, pero también ayuda, ¿no? O necesitan lana y agujas para tejer, o sea, distintas cosas, ¿no? Que van surgiendo a requerimiento de la gente que está justamente en esos lugares, ¿no? Así que hay un formulario para inscribirse que está acá, que yo por ahí se los voy a mostrar, a ver si se los puedo mostrar. Acá está. Eh, Fíjense, a ver si... ¿Lo ven el formulario? Claro, sí, ahí está la URL, pero yo se los quería mostrar porque en realidad, bueno, acá, bueno, ponen sus datos, a qué claustro pertenecen,
bueno, si es estudiante, a qué carrera, y acá es la tarea que ustedes quieran hacer, ¿no? Tutoría escolar en modalidad virtual, acompañamiento de adultos mayores en modalidad virtual también, y campañas solidarias. Entonces, todo esto está impulsado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, o sea, en todas las facultades se están haciendo cosas, ¿no? En esta época, ¿no? Para ayudar a la gente. Entonces, bueno, esto es lo que se largó ahora. Así que si ustedes quieren, o sea, hay veces uno con muy poco que haga ya está haciendo mucho, ¿no? Por el resto. Entonces, bueno, el que esté interesado se anota y bueno, por ahí incluso ya les digo, aunque sea yo apoyo escolar a algunos chicos en matemática, en cosas, bueno, que ustedes manejan más que bien y todo. Entonces, bueno, les quería comentar eso. Eh, que en realidad ya les digo, es para todos, o sea, todos estamos de alguna manera haciendo eh, algo para ayudar a mucha gente que la está pasando mal. Y en algo sí, porque por ahí uno, qué sé yo, el que puede ayuda con un poco de plata, el que no ayuda con un poco de tiempo, ¿no? Que el tiempo a veces, el tiempo o el trabajo, que sé, una de las chicas del otro día me contaba, una de las profesoras que estaba en Quilmes, y ella va a cocinar a un lugar que, ¿no? Ella, el marido, o sea, de cada uno va haciendo lo que puede, lo que está a su alcance, lo que siente, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay veces también el tiempo es más valioso que el dinero, muchas veces. Así que, bueno, no, les quería comentar esto. El que esté interesado, eh, si entra a la página, cualquier duda que tengan, cualquier duda, escriban al mail de extensión, ¿no? Si quieren hacer alguna consulta y eso. eh, y, y bueno, si entran a la página de extensión de universidad, ahí está la convocatoria y ahí tienen el link y todo. Bueno, no, ya que por ahí uno está más en la casa y tiene tiempo para esas cosas, siempre es bueno hacer algo. Bueno, continuamos. Continuamos, ahora bajamos a la realidad. Va, la otra también es una realidad, ¿no? Una realidad un poco más dura. Eh, Seguimos. No sé, el encargado de la grabación, no sé si está disponible o no. Eh, bueno, a ver, ya de acá me quedaba muy poco. Esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. Bueno, y esto ya habíamos empezado a ver, las aplicaciones del DFS. Cómo determinar cuántas componentes conexa, por ejemplo, tiene un grafo no dirigido, y cómo ver si un grafo tiene un ciclo o no. Y el último, los objetos de aprendizaje. Sí, 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 sí. Yo no los había visto la otra vez y sí, eso los hizo Katy con otras chicas que trabajan con ella en su laboratorio. Y yo ahora esto no los vi la otra vez, no los vi este año, pero antes teníamos uno de ABL, lo que pasa es que este año no dimos ABL, que están muy buenos, porque aparte tienen repaso, tienen ejercitación. Este los voy a ver bien, la verdad que
Sí, sí, porque son muy, en general son muy llevaderos, ¿no? Claro. Bueno, habíamos quedado en Cosarajo, o sea, ¿qué es lo que vimos el otro día? El otro día nosotros vimos que, o sea, yo tengo un grafo no dirigido, entonces el grafo puede ser conexo o no conexo, ¿no? Entonces, yo en un grafo no dirigido, si yo disparo el DFS desde cualquier vértice, entonces el DFS va a empezar a recorrer todos los vértices que son alcanzables desde ese vértice. Entonces, si yo cuando el DFS termina, la cantidad de vértices visitados es igual a la cantidad total de vértices del grafo, entonces significa que el grafo es conexo. Entonces, si no, ¿yo qué hago? Tengo que buscar, claro, es decir, yo disparo en un grafo no dirigido, estamos hablando, no dirigido. Si yo disparo el DFS de cualquier vértice, entonces el DFS, ¿qué hace? Empieza a recorrer, va en profundidad y visita, 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 visita todo lo que puede, ¿no? Entonces, en un momento el DFS empieza a terminar, porque empieza a volver por el backtracking y empieza a terminar. Cuando termina el DFS, yo cuento cuántos vértices visité. Si eso es igual al total de vértices del grafo, entonces quiere decir que el grafo era conexo. Si no, es porque ahí encontré una componente conexa. Una componente conexa que es un subgrafo conexo maximal, que por ejemplo sería este. AB es una componente conexa. CD es otra componente conexa. En grafos no dirigidos estamos hablando. Ahora, o sea que a mí en un grafo no dirigido, con largar el DFS desde cualquier vértice, a mí, y cuando el DFS termina, supongamos que yo les digo, bueno, el método tiene que devolver verdadero o falso si el grafo es conexo o no conexo. Entonces, yo disparo el DFS de cualquier vértice y visita todos los vértices que puede, alcanzable desde donde él llegó, desde donde él partió. Entonces, cuando termina el DFS, digo, la cantidad de vértices visitados es igual al total de vértices del grafo, entonces es conexo, ya está, no tengo que hacer ninguna otra cosa para determinar la conectividad del grafo, en el caso de un grafo no dirigido. Ahora, si estamos hablando de un grafo dirigido, recuerden que los grafos dirigidos, nosotros decimos que un grafo dirigido, ¿qué es? Puede ser fuertemente conexo, puede ser débilmente conexo o puede no ser nada. Entonces, si yo tengo un grafo dirigido, bueno, acá ya está el algoritmo. Un grafo, vamos a hacer yo si no empiezo usando el pizarrón. Yo tengo un grafo dirigido. Esperen que voy a hacer algunos. Eh, Supongamos que yo tengo ese grafo, yo tengo ese grafo dirigido, ¿no? Entonces, si yo les digo, hagan un método que me devuelva verdadero o falso
para decirme si el grafo es fuertemente conexo. Entonces, ¿cuál es la definición? Quiere decir que existe un camino entre cada par de vértices. Eso, dicho en forma más informal, valga la redundancia, ¿qué quiere decir? Que yo parto de cualquier vértice y puedo llegar a cualquier otro vértice. Entonces acá, esta flecha que me quedó medio fea, yo acá puedo ver que ese grafo, o sea, lo veo visualmente en realidad, que ese grafo no es fuertemente conexo. ¿Por qué? Porque yo ya veo que a A no puedo llegar de ninguna forma. Ahora, ¿cómo sería un algoritmo para determinar que un grafo dirigido sea, si es fuertemente conexo o no? Para determinar eso. Entonces, ¿qué debería chequear? Que existe un camino entre cada par de vértices, que esa es la definición. O sea, que yo parto de cualquier vértice y puedo llegar a cualquier vértice. Entonces, si yo les digo, bueno, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer un algoritmo así? Entonces, si dice sí, todos tienen que dar igual a la cantidad de vértices. Claro, tal cual. O sea que de esa manera, como ustedes están diciendo, yo supongamos, yo parto de A y de A voy y voy a visitar todos los vértices. Ahora, yo parto de B y ya de B no puedo visitar todos los vértices. De C tampoco, de D, en particular porque no voy a poder llegar a A. O sea, hay otros grafos que yo tuviera, por ejemplo, esto, yo no podría llegar a A, no podría llegar a H, de aquí no puedo ir a ningún lado, o sea, entonces, el otro día creo que algo ya le había empezado, porque ya me olvidé, ¿no? Después de una semana, pero lo habíamos empezado a charlar un poco esto, de decir, bueno, si yo tengo que probar la definición, ¿no? Tal como es, yo digo, bueno, debería tomar un vértice y ver que pueda llegar a todos. Bien, llegué. Tomar otro vértice y ver que puedo llegar a todos. Supongamos que con el segundo llego también. Tomar otro vértice y ver que... Y así para todos los vértices. O sea que yo tendría que hacer B veces el recorrido de FS, para lo cual ya acá me queda por lo menos cuadrático. ¿Se entiende? O sea, ya sería un algoritmo bastante ineficiente. ¿Por qué? Porque es lo que se dice que es a fuerza bruta. O sea, yo lo estoy haciendo a fuerza bruta. O sea, ¿qué es a fuerza bruta? Que yo creo que el otro día le decía, ¿no? Que en los jueces de programación hay como una categoría de problemas que le dicen a fuerza bruta. ¿Por qué? Porque si la entrada es muy chica, no me voy a gastar en pensar una solución muy eficiente si puedo hacer a fuerza bruta, probar todo, a fuerza bruta, que es probar todos los posibles casos. Entonces, si la entrada es chica, digo, bueno, hago un algoritmo a fuerza bruta, total, en el juego va a entrar, ¿no? Que me dan un cierto tiempo, y listo. Y no me gasto en pensar una solución más eficiente. Pero a alguien se le ocurrió, que es a un tal Cosaraju, se le ocurrió este algoritmo, que en realidad lleva una demostración bastante larga de que este algoritmo funciona, ¿no? Y que no solo detecta si el grafo es fuertemente conexo, sino que además detecta cuáles son las componentes fuertemente conexas del grafo. Entonces,
¿En qué consiste este algoritmo? No sé si ya por ahí algunos lo vieron en estos días, ¿no? De los feriados y todo. Primero yo aplico el DFS al grafo eh, desde cualquier vértice, ¿eh? Yo arranco de cualquier vértice. Y lo que se hace es, se numera o se rotula en posorden o se apila en posorden, es lo mismo. O sea, ustedes este algoritmo lo van a ver implementado, ya sea numerando los vértices en posorden o apilando los vértices. ¿Mm? De cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, yo igual ahora no miro las consultas, después las miro, después así vamos avanzando. Entonces, ¿qué significa rotular o numerar o apilar los vértices en posorden? Significa que yo lo numero o lo apilo cuando ya no puedo avanzar más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo no puedo avanzar más? Cuando el vértice o no tiene adyacentes o los adyacentes ya están todos visitados. Entonces, en el caso de este grafo, si yo, por ejemplo, vamos a empezar por otro vértice que no sea el A, para cambiar un poco, porque en una clase dice, no, pero bueno, ahí empezaste del A, bueno, con el SOR topológico. No, porque empezás de otro vértice a ver si el algoritmo funciona, y bueno, obviamente que funciona, ¿no? Supongamos que yo empiezo desde el B. Recuerden que siempre el DFS yo lo disparo desde un vértice. Si cuando el DFS termina no visitó todos los vértices, yo tengo que buscar un vértice no visitado y volverlo a alargar. Entonces, supongamos que yo arranco desde el B. Entonces, visito B, de B voy a D, por ejemplo, visito D, de D voy a E, visito E, de E voy a F, visito F, de F voy a G, visito G, y acá de G ya no puedo seguir más. ¿Por qué? Porque tiene un adyacente que ya está visitado. Entonces acá sí numero. Entonces este le pongo 1. O lo apilo, es lo mismo. Lo voy a hacer de las dos formas, en forma simultánea, pero si lo hago con hacerlo de una sola forma alcanza. Bien, termina la llamada del G. Entonces, ¿de dónde vino? Vino de acá. Entonces, este ya también ya no puede hacer más nada. Entonces le pongo el 2. O lo apilo, lo mismo. Vengo acá. Este tampoco ya puede hacer más nada. O sea, ya procesó todo lo de su adyacente, ya están todos visitados, entonces le pongo el 3. Este venía de acá, venía del D. Entonces el D también no tiene más adyacentes. No tiene más adyacentes, entonces le pongo el 4. Vengo de acá. El B todavía no acá el B todavía no terminó porque le faltan adyacentes que están sin visitar. Entonces vengo acá, visito el C. Y ahora el C tiene como adyacente al D, que ya está visitado y es el único. Entonces, ahora este lo puedo numerar, le pongo 5. Después vengo al B. Bueno, el C tenía como adyacente al E y como adyacente al B. Perdón. Entonces, ya estaban los dos visitados. Vengo acá. Este ya ahora sí ya terminó, porque ya procesó todos sus adyacentes. Entonces lo puedo numerar, le pongo 6. Vuelve al A. El A todavía no terminó de procesarse. Entonces, no, perdón. Voy a mirar el chat por los dos. Perdón, había empezado el B.
Había empezado desde, sí, pues yo ya me había cebado eso con esto. Además oculté el chat para no distraerme. Entonces el DFS ya terminó ahí, porque hizo todo. Entonces, ¿qué hace? Se fija y le quedan vértices sin visitar. Entonces agarra un vértice cualquiera sin visitar, qué sé yo. Agarremos el A ahora, pues si no tenemos que hacer otro. Si agarro el H, va a ir del H al I, va a terminar y después me va a quedar el A, ¿no? Supongamos que agarro el A. Entonces el A lo visito, tiene este vértice que ya está visitado, vengo acá, visito el H, vengo acá, visito el I, y este ya no tiene más adyacente, entonces sigo, 6, 7, que sería acá, I. Vengo acá, este ya terminó, sería el 8, vengo acá, este ya terminó, sería el 9. Entonces, eso es lo que hace el primer DFS, sería esto que está acá. Aplicar DFS rotulando o numerando, lo que sea, los vértices en posorden. Eso es posorden. ¿Qué sería rotular los vértices en preorden? En preorden es ni bien yo entro al vértice. ¿Mm? O sea, nosotros en este recorrido de DFS que empezó del B, si yo rotulo en preorden, o sea, rotularía el B ni bien entro, y después, en cambio, fíjense que yo vine acá, vine acá, vine acá, vine acá, vine acá, cuando terminé, ahí empiezo. Se rotula en posorden porque es del final para atrás. Bien, una vez que hace eso, ¿qué hace? Da vuelta las aristas del grafo original. O sea que entonces este grafo me quedaría así. Este grafo me quedaría así. Bien. Entonces, da vuelta a las aristas. Una vez que yo tengo el grafo reverso o el grafo invertido, como quieran llamarle, yo aplico un segundo DFS, que es comenzando por los vértices de mayor rótulo o de mayor numeración, o los que me quedaron en el tope de la pila, que fíjense que coincide. Este es el 9, quedó acá. Entonces ahora, o sea, el primer DFS lo puedo largar de cualquier vértice, no importa, porque es para hacer la numeración en posorden. El segundo DFS ya no. El segundo DFS ya tengo que arrancar desde los vértices de mayor numeración. Entonces acá arranco del A. Saco el A y disparo del DFS desde el A. Entonces voy armando, ¿se acuerdan el otro día que íbamos armando cada vez que cuando nosotros hicimos el DFS en un grafo dirigido, que fuimos armando los árboles de izquierda a derecha y que además íbamos marcando las aristas, las cross, las forward y todas esas? Bueno, acá no me quedó lugar porque me expandí mucho en mi gran pizarra, pero lo voy haciendo acá. Sí. Yo arranco desde A. Entonces voy armando el árbol o los árboles de FS. Entonces, disparo el DFS desde A y ya desde A no puedo ir a ningún lado.
Entonces el DFS termina. Entonces después sigo con el próximo de mayor numeración, que en este caso es el H. ¿Mm? Bien. Entonces, disparo el DFS desde el H. Del H solo puedo ir al A, que ya está visitado. ¿Mm? Entonces se me generaría una arista cross acá. No sé cómo las... Después sigo con el próximo, que es I. Otra vez se me genera... Bueno, acá porque justo le agregué esta parte y me quedó mucho más largo. Bueno, ahora sigo. Ahora arranco de B. ¿Mm? O sea, porque una vez que disparo el DFS desde el vértice de mayor numeración, ese DFS va a tratar de visitar todo lo que pueda. De los vértices que me quedaron sin visitar, elijo otra vez el de mayor numeración. ¿Mm? Entonces ahora, o el que está en el tope de la pila. ¿Mm? El B. Entonces, bueno, lo dibujo acá abajo, ¿no? El B. El B, del B puedo ir al C. Entonces armo el árbol C. Y del C puedo ir al B, que ya está visitado, que sería una arista back. Y del B, ¿a dónde puedo ir también? Puedo ir al A, que sería una arista cross. Voy a borrar esta parte, porque así puedo... Total, esto ya lo procesé. Así este me queda acá. A ver. Voy a utilizar, voy a mirar a ver si me van siguiendo. Bueno, bien. No sé si no escriben porque yo oculto el chat. O sea, ¿se entiende? Voy a ir armando todos los árboles de DFS, ¿no? Que va encontrando justamente el recorrido. Bien. Ahora, ¿por qué vértice seguiría? O sea, yo acá seguí, tomé el B, pero el B visitó el C también. Entonces, ¿por qué vértice seguiría ahora? Por el D. Bien. Entonces, me voy al D. El D no puede ir a ningún lado. O sea, ¿por qué? Porque tiene una arista al B, que el B ya está visitado. Entonces sería otra arista cross. Bien. Después, ¿qué hago? Tomo el E. Tomo el E. Del E puedo ir al G, del G puedo ir al F, y del F tengo una arista back. Perdón, una arista back acá. Y del E tengo una arista cross al C. Y al D. Bueno, me quedó medio amontonado en mi pizarra. ¿Mm? Entonces, yo igual, bueno, después borré toda esa parte y la agregué al grafo, ¿no? Claro, o sea, porque fíjense que yo cuando desapilo el E, cada vez que voy y visito uno, lo desapilo. ¿Mm? Porque es como que yo ya vine del E al G, del G al F. ¿Mm?
Bien, entonces, fíjense acá, ¿cuántas componentes fuertemente conexas me quedaron ahí? 6. Por eso yo les digo que los vértices que están solos también son componentes fuertemente conexos, que muchas veces no cuando me contestan, la descartan, parece que fueran solo las que tienen más de un vértice. Son 6 componentes fuertemente conexas. Obviamente que el grafo original no era fuertemente conexa, porque si no me tendría que haber dado un solo árbol. En realidad, fíjense que yo acá, el algoritmo un poco, lo que se basa es que al invertir las aristas del grafo, ¿no? Si había un camino, por ejemplo acá había un camino, ¿cómo era? Era así. Cuando yo di vuelta a las aristas, sigue estando el camino. ¿Por qué? Porque era un ciclo. Entonces, por más que yo al dar vuelta a todas las aristas, el ciclo sigue estando. O sea, en realidad, una componente fuertemente conexa tiene que haber un ciclo. Si no, no hay forma de que yo pueda ir de todas a todas. ¿Se entiende? O sea, si yo a algún vértice no puedo llegar o desde algún vértice no puedo partir, es porque no hay un ciclo, no existe el ciclo. Fíjense que yo acá le puse esta a propósito para que me diera otra componente fuertemente conexa de más de un vértice, si no me iban a quedar todos vértices separados. O sea, hay determinados grafos que depende de las aristas que tengan, las componentes conexas son todas, o sea, cada vértice es una componente fuertemente conexa, porque no hay forma de vincularlo con los otros vértices. Bien, entonces, este algoritmo, bueno, acá hay un ejemplo más chiquito, ¿no? Yo porque me gusta hacerlo en el pizarrón porque me parece que lo explico mejor, ¿no? En realidad esto lo que tiene es una animación, pero como de la I a la H, de la I a la H es cross. O sea, recuerden las aristas que están fuera del árbol. En el caso de los grafos dirigidos, estaba la arista back, que es cuando va a un antecesor en el árbol. La arista forward, que es cuando va a un sucesor en el árbol. Y todo el resto es cross. O sea, ¿qué quiere decir? A vértices que están en otros árboles es una cross, a vértices hermanos, bueno, acá no sé, acá fíjense que no aparece ninguna forward, por ejemplo, ¿no? Solo aparecen las back, que son las que forman el ciclo, ¿se acuerdan que las back forman los ciclos? Eh, y todo lo que va de derecha a izquierda, ¿no? Porque así queda dibujado, son cross, porque las back van para arriba, las cross, las back van para arriba, las forward van para abajo, y las cross son todas las que quedan como si fueran medio horizontales, ¿no? O bueno, o oblicuas, así, pero van de derecha a izquierda. Fíjense que van todas así. ¿Por qué? Eh, Porque son aristas que van a vértices ya visitados anteriormente, pero que no están en su árbol. O si están en su árbol, son hermanos. Eh, las que se cruzan, no sé qué querés decir, Juliana, con las que se cruzan, son las que son horizontales. Esta. No sé con quién se cruza, se puede cruzar o no, depende cómo haga el dibujo. Pero ¿por qué HI la pusiste en horizontal? Eh, no sé qué quisiste decir, Franco, no sé qué me querés decir con que los puse en horizontal, porque no están O sea, conectados. porque eso eran tres vértices que estaban, digamos,
Ahí los borraste, ¿no? Pero Sí, estaban sí, no, pero conectados entre los tres. claro, sí, 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 estaban conectados, pero originalmente estaban conectados así. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, hasta Sí, sí, abajo. Bueno, cuando yo di vuelta las aristas, me quedó así, sí. ¿no? Entonces a mí me dice, bueno, disparar el DFS desde el A. Yo disparo desde el A y no puedo ir a ningún lado. Entonces el DFS imprimió el A y ahí terminó porque no pudo ir a ningún lado. Entonces acá terminó el DFS. Este es otro árbol. Ok. ¿No? Yo acá estoy armando los árboles que me genera el DFS, que el segundo DFS del algoritmo ya es más guiado. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, vos arrancás el DFS desde los vértices de mayor numeración. Entonces, yo disparé el DFS desde la A, pero después el A no pudo seguir más. Entonces se quedó ahí y me dice, bueno, yo acá termino. Ahora, dice, bueno, ahora dispara el DFS desde el H, ¿no? El H viene acá y el único adyacente que tenía era el A, que ya estaba visitado. Sí, Entonces, dice, yo acá no puedo seguir más, entonces se generó otro árbol. ¿Se entiende? sí. Después con el I pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo después le empecé a hacer las aristas. Me dice, bueno, H tiene una arista al vértice A, pero A ya está visitado. Entonces lo marco como una cross. O sea, lo que yo les decía el otro día, vamos a borrar esto así no confundo. Sí, creo que entiendo. O sea, ¿cómo es que se llaman este tipo de gráficos? ¿De grafos? O Eh, sea, ¿cómo se le llama para poder poner un nombre? no, claro. Pero un cachito, que te aclaro Sí, algo, a ver si yo... Es decir, cuando yo tengo un grafo dirigido, entonces yo disparo el DFS, ¿no? Ujú. Si el grafo no es fuertemente conexo, puede ser que ese DFS me genere más de un árbol, lo que se llama, como dice Marcelo ahí, un bosque, porque es un Sí, conjunto de árboles. sí. En realidad, yo todas estas aristas punteadas podría no haberlas dibujado acá, porque en realidad a mí lo que me interesa son cuántos árboles me quedó, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa son las aristas, estas que están llenas, que son las que pertenecen al árbol. Entonces acá me quedó un árbol, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien, yo ¿Entendés? entiendo hasta ahí, pero Sí. para poder hablar con propiedad, ¿cómo se le llama a esa forma de graficar? No, vos ahí lo que obtuviste fue Otro el árbol. bosque de expansión, como dice ahí Ah, Matías, el bosque de expansión de FS o el bosque ok. abarcador de FS. Bueno, En realidad, uno al principio, cuando vos lo disparás el DFS, no sabés si vas a obtener un bosque o vas a obtener un árbol. Bueno, ok, un árbol solo también sería un bosque, no de un solo árbol. Pero sí. decir, bueno, yo voy a tratar de obtener el árbol abarcador de FS. Ujú. Entonces, bueno, justo me quedó un bosque, en vez de un árbol me quedó un bosque porque me quedó más de un árbol. Pero es Bien, eso, así se llama. De es, expansión es- o abarcador, es lo mismo. claro, pero este bosque es del el grafo invertido, ¿no? No del original. Del grafo invertido, sí, Ah, sí, ok, sí, sí, del ok, grafo ahí estaba mi invertido. duda. Ahí Sí, sí, está. sí, es el grafo invertido. Lo que pasa que hay toda una demostración, que ya antes se las dábamos hace bastante, que, o sea, de este algoritmo, porque este algoritmo se le ocurrió a esta persona, ¿no? Un poco ingenioso, y en realidad, disparando el segundo DFS con ese criterio, que es empezando por los vértices de mayor numeración, ¿no? Los árboles que me quedan son todas componentes fuertemente conexas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque yo hice un primer DFS, ese primer DFS me sirvió para numerar con un determinado criterio. Cuando yo doy vuelta a las aristas y si existe un camino, por ejemplo, acá existe, este es el grafo invertido,
Acá existe un camino de E a G, de G a F y de F, o sea, de E a G y de G a F. Así es el árbol, ¿no? ¿no? Ahora, si yo, como este tiene dada vuelta a las aristas, es porque antes había un camino de F a G y de G a E. Entonces esa va a ser una componente fuertemente conexa. Bien. Porque yo encontré, en el segundo de FS, encontré un determinado camino, pero ese grafo tiene las aristas invertidas. Entonces el camino original existía de allá para acá. Entonces quiere decir que yo puedo ir de todos a todos. Es una demostración, es bastante larga, pero, o sea, ese es el que, o sea, porque no es que está hecho así a la, digamos, es sin criterio esto, ¿no? De que por qué con un DFS numerando y el segundo, dando vuelta al grafo y después el segundo DFS arrancándolo con un determinado orden, ¿por qué funciona? ¿Mm? Pero para que sea cíclico tenemos que contar el cross, No, 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 lo que es cíclico, lo que es el ciclo te lo da el back, esto te lo da, este de el acá, back, el back. el back, claro. O sea, sí es Igual, importante el igual back. no ni necesitas poner esta back acá, ¿No? tampoco, O sea, lo que dice el algoritmo, si ustedes buscan información y quieren, es que cada árbol que me genera, ni siquiera sin dibujar las aristas adicionales fuera del árbol, cada árbol que me genera es una componente fuertemente conexa. Te lo asegura el algoritmo. Ok. ¿Mm? O sea, ni siquiera tenés que ni que dibujar, ni que yo voy de E a G, de G a F, chau. Esta es una componente fuertemente conexa. O Profesora. sea, Ok. todo lo que me quede en cada árbol. ¿Mm? Bien. Después, Entiendo. si quieren, búsquenlo, eso, la demostración y todo. Bien. Eh, entonces, volvemos a una pregunta que habían hecho hoy. No sé si quedó alguna otra duda, porque ya me... eh, Una duda. No sí, veo bien, no muy ah, bien. a ver, espera que voy a aprender. Sí, Espera que voy a aprender la luz. A ver, igual todavía es de día, pero por ahí con la luz. No sé si ahí ves mejor o no. Qué sé yo. bueno, iba a preguntar, era entre B y C hay un back, hay Sí, una arista back, sí. porque eso es lo que no veía. Lo que pasa es que yo las borré después, la borré porque yo digo, no, ni siquiera, o sea, yo ni siquiera, eh, se escucha genial Jesús, dice, ay, son tremendo. Ni siquiera necesito considerar las otras aristas fuera del árbol. O sea, a mí lo que me dice el algoritmo es hacer el primer DFS de partiendo de cualquier vértice. Numeral posorden. Da vuelta a las aristas del grafo y empezar por los vértices de mayor numeración o los del tope de la pila. Todos los árboles que te queden, o sea, yo ni necesito ni tener en cuenta las aristas fuera del árbol. Acá me quedó un árbol, esta es una. Acá me quedó otra, este es otro. De acá pude ir de B a C, este es un árbol, porque esta es la arista del árbol, ¿no? Es una componente fuertemente conexa. Después, si yo le quiero en general, uno después le dibuja, como están acá, uno dibuja todas las aristas que están fuera de los árboles para, bueno, para que quede como más completo, ¿no? Digamos, el dibujo. ¿Mm? Pero esto va a ser un árbol, una componente fuertemente conexa, porque es un árbol de FS que surgió del segundo grafo, Este es otra y esta es otra. Ya está. ¿Mm? ¿Se entendió, Jesús? Si se lo pasa y yo después se las borré porque cuando me preguntó, no me acuerdo ya el nombre, me dice, no, pero la lista que va a hacer, entonces yo le dije, ni casi ni necesitas las otras, o sea, ni necesitas saber que hay una lista back, porque todo el árbol va a ser una componente fuertemente conexa, Es decir, está demostrado que va a ser así. que va a ser así, tal cual, si querés buscarlo.
Pues está todo, viste, hoy por hoy está todo en internet, pero sí. Y te imaginas que ya cuando los algoritmos, nosotros cuando veamos caminos mínimos está el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Floyd, el algoritmo, ya cuando tienen nombre, y eso ponerle la firma de que no... Que están demostradas. Claro, sí, que funciona, sí. Lo que pasa es que yo antes las daba un poco la demostración de esta, pero son demostraciones de páginas, de 1 o 2 páginas. Entonces, entonces yo una vez medio la resumí un poco como para explicarles, porque si existía un camino, porque esto qué quiere decir, que si yo, acá está visto que existe un camino de E a G y de G a S, en este grafo, en el segundo grafo, digamos. Ahora, existe este camino, pero este tiene las aristas invertidas. Entonces, ¿antes qué camino existía? Existía el camino de F a G y de G a E. Entonces, si cuando yo doy, entonces lo que decía un poco la demostración es que si existe un camino entre dos vértices U y B en el grafo original, y después en el grafo invertido existe el camino de B, o sea, si existía un camino de U a B, ¿no? Un camino con vértices intermedios, lo que sea, en el grafo original, y cuando yo doy vuelta a las aristas, existe el camino de B a U, es porque hay un ciclo. O sea, esa era un poco la conclusión, digamos, de la demostración. Alguien me preguntó que si modifico, lo tengo que modificar el grafo original. Sí, tengo que armar el grafo invertido. O sea, eso no quiere decir que me lo pueda guardar en otro grafo. No, claro, tal cual. Bueno, ¿cuál es el sentido de hacer el grafo invertido? Preguntale a Cosarafu. O sea, así es el algoritmo. Pero en realidad, o sea, ¿qué es lo que yo le estaba explicando a Jesús recién o a no sé quién? Sí, en realidad un poco la demostración, o sea, así el algoritmo es así, es tomarlo o dejarlo, ¿viste cómo son esas cosas? Esto es así. No, o sea, está bien que ustedes se cuestionen algunas cosas y eso, si queréis buscar la demostración. Pero en realidad lo que quiere decir es que si existía un camino en el grafo original de U a B, ¿no? Cuando yo doy vuelta a las aristas, y voy, entonces después encuentro un camino, porque después voy a encontrar un camino. Si yo encuentro un camino de B a U, ¿no? Entonces, si yo sigo encontrando un camino de U a B dando vuelta a las aristas, entonces es porque es una componente fuertemente conexa. Bien, entonces, sigamos. Esto es lineal. ¿Por qué? Porque yo realizo 2 DFS, ¿no? Y además, para armar el grafo invertido también es lineal, porque armar el grafo invertido, ¿qué es? Es tomar un vértice, ¿no? Es tomar, por ejemplo, el vértice B, que tenía como adyacente a D, bueno, es hacer al revés, ir al vértice D en el grafo destino, digamos, y ponerle a D como adyacente. Entonces, es recorrer una sola vez el grafo. Entonces, acá se hacen, o sea, este algoritmo que hace todas las cosas secuenciales. Cuando es secuencial, ¿no? Si me queda el primer DFS es lineal, lo que sigue es armar el grafo revertido, es lineal. Hacer el segundo DFS es lineal, todo es lineal, secuencial me va a quedar lineal, de orden B más E. B más E. Bueno, ahí está. Está ahí. No sé para qué lo escribo. ¡Ay, no lo pude ver! Marcelo, no lo... es que ese día, lo que pasa es que yo termino de dar clase y entonces desarmo, bueno, ahora después tenemos una reunión después de esto y no me olvidé de verlo.
Claro, usando lista de adyacencia, la representación de lista de adyacencia, sí, sí, sí. Si podés, si la tenés a mano, ponémela ahora y me la copio ahora me copio no sé si era era una URL, no sé qué me había pasado, y me la copio a un documento porque ese día después cerré todo y no me di cuenta. Pero está bueno para chusmearlo. Sí, otra cosa. ¿Qué haces, Pepe? ¿Cómo va? Acá los chicos están con Cosaracu, quieren hacer el desmenuzamiento del algoritmo de Cosaracu. Digo que le vayan a preguntar a él, ¿no? Bueno, ¿qué te iba a decir? Después, si lo tenés a mano el link, pasalo y ahora me lo copio en un documento. ¿Cómo se llama? ¿Está vivo? Ah, bueno, ¿viste, Pepe? Ah, después si lo tenés a mano, pásamelo. Porque una de las cosas que yo, ay, ya que estás, Pepe, hoy lo oigo mal, después tengo una reunión de cátedra. Me voy a fijar después en el WhatsApp de Facundo, si yo había quedado con Facundo, que él me parece que le diera una charla, y después con esto de la cuarentena se cambió todo, pero a lo mejor se puede hacer. Yo quería que originalmente en la reunión de febrero que tuvimos de cátedra, que planificamos una cosa y después vieron que uno planifica y después la realidad va cambiando, que le dieran una charla a alguno de los chicos bueno, que está trabajando afuera y eso como para contar un poco un poco su experiencia y, bueno, un poco algo de las entrevistas, pero después voy a ver si me voy a fijar en el WhatsApp y por ahí a lo mejor hasta virtual también le puede dar un ratito de charla, ¿no? Es un señor que tiene una pyme que entrena candidatos a entrar en Google. Ah, mira, y hacen un simulacro, claro. Porque yo lo que les decía es que en realidad se entrena mucho con los problemas de los jueces online, son de ese tipo, de ese tipo de problemas que toman la entrevista, ¿no? Porque como hay que hacerlo en un tiempo determinado, tiene que ser eficiente la solución. Entonces, supongamos que un problema de un juez le diera un problema así similar como para determinar, qué sé yo, en general los problemas tienen todo un enunciado y lo que ustedes tienen que determinar es si el grafo es fuertemente conexo o no. En un grafo grande no pueden hacer una solución a fuerza bruta de disparar tantas veces el DFS, ¿no? Para que le quede cuadrático, porque no le va a entrar en tiempo. Entonces tienen que hacer una cosa así que es lineal. ¿Se entiende? Claro, no, sí, sí, sí. No, aparte, no solo eso, sino que por ahí no ven la materia cercana a la realidad. Eso es lo que a mí a veces me queda la sensación, ¿no? Que la ven con que, bueno, sí, qué sé yo, hago el algoritmo del árbol, hago el algoritmo del grafo, hago el tiempo de ejecución, las cuentas que me piden y ya está, pruebo y sigo, ¿no? Pero no, en las entrevistas se toma mucho porque aparte apuntan a la eficiencia. O sea, cuando les ponen, lo que yo creo que se lo comenté la otra vez, cuando uno le pone determinadas restricciones a un problema que parece fácil, pero la entrada es muy grande, uno tiene que hacer una solución eficiente. O sea, que eso es el primer problema que está en el TP, lo vieron, que ustedes ya lo vieron, que le dijeron que está interesante, de análisis de algoritmos. O sea, un problema que parece que yo lo podría hacer, si yo lo hago, hacía fuerza bruta, sí, mandar el del banco, claro. Pero después, cuando son tantas las consultas, donde ya entra, fíjense que ¿qué entra a jugar ahí? Hasta la cantidad de consultas que se hacen, ¿no? O sea, entonces ya ahí tenemos la cantidad de información a procesar y la cantidad de consultas, ¿no? Entonces, y tardó unos buenos 70 segundos, claro.
que 70 segundos, fíjense, que es más de un minuto, que es un montón para un algoritmo. Entonces, bueno. Bueno. Lo dejó en las notas. A ver, me lo voy a copiar, ya me lo voy a copiar en un documento. A ver si lo puedo hacer en copia esto. Ya me lo copio y después lo chusmeo. Bueno, entonces con esto ya terminamos la parte de recorridos. William, eso fuera de serie la entrevista. Igual te digo que en la facultad, era un chico de secundario, en la facultad hay muchos chicos buenos, hay muchos chicos buenos, lo que pasa es que por ahí no se ponen a entrenarse y eso, pero viste, Pepe, que hay muchos, varios de los chicos que, bueno, que participaron en el torneo y todo, que el otro día me llegó un mensaje que Andrés me mandó por Telegram que parece que no se va a hacer esta vez el torneo por todo este tema de la pandemia y todo. Y bueno, pero varios de los que han participado y que nosotros recién empezamos ya hace más de 10 años que habíamos empezado con las competencias de los chicos, que va un poco prepararlo a los chicos para que participen en las competencias, varios de ellos ya se fueron a trabajar afuera, porque está, viste, Santiago, Alessandri, después lo llevó Alejandro, Alejandro está en Suiza, Santiago y Matías Fontanini está en Estados Unidos, en San Francisco. Primero fue Santiago y después lo llevó a Matías. Después está otro chico, Santiago Seifer, que creo que está en Londres. Después, bueno, Facundo que estuvo de ayudante muchos años acá y me ayudó un montón con el tema de las competencias. Bueno, él al final se quedó trabajando acá, pero le ofrecieron ir a hacer una pasantía de varios meses a Google y eso, y al final él dijo que no. Pero sí, después, ¿quién más de los chicos? Bueno, varios que están en Europa o están en Estados Unidos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo a este chico Facundo, creo que le llegué a escribir a principio de año para que le diera una charla, y me dijo que sí, pero por ahí les puedo decir que es más, ahora sería hasta más cómodo para él, pues no se tiene ni que trasladar. No lo puedo hacer, aunque sea un ratito, por acá. Y él está en una empresa acá que hace todo procesamiento de imágenes y eso, que es como que empezó casi que desde los inicios, ¿no? Y sí, le ofrecieron, y bueno, está con otro chico también que participó, buenísimo el chico, que no me acuerdo el nombre ahora, que él sí, él creo que se fue, se tenía idea de irse a Inglaterra, me parece que se fue. Y lo que le ofreció a Facundo es más, porque vieron que muchas de las primeras entrevistas de Google son online, ¿no? Y después van pasando a distintas etapas. Y bueno, pero te apreté una voz. Lo que pasa es que aparte, una vez lo hicimos, me acuerdo que lo hicimos en el curso de ingreso, ¿no? En las charlas, ¿no? También. Y claro, cuando uno nombra, pueden ir a trabajar qué sé yo, a Google, a Facebook, y eso les parece que alcanzaron el cielo. Entonces por eso lo hacemos a propósito, para que se enganchen. No, pero varios los chicos, ¿no? Es que en general te digo que se preparan acá, o sea, se preparan y están muy bien formados. La facultad nuestra son la de acá, la UBA, son
Bueno, seguimos, porque si no, no sigo más. Bueno, terminamos con recorridos. Terminamos con recorridos. Ahora vamos a empezar con SOR topológico. ¿Qué? Sort o ordenamiento topológico. Sort es ordenar. Ordenación topológica, en realidad. Ordenamiento, ordenación, uno no sabe ni cómo hablar, después termina hablando. En realidad, la ordenación topológica es un orden de los vértices, y ahora vamos a ver en qué, con qué criterio ordena los vértices. Vamos a ver primero lo que es la definición, y después vemos las aplicaciones. ¿Qué es? Voy a borrar un poco el pizarrón. ¿Qué significa la ordenación topológica? No voy a hablar porque si no, no me escuchan. No, los chicos están, viste, son tan chistosos. Bueno, dice, la ordenación topológica es una permutación, de los vértices, voy a ocultar el chat, porque, de los vértices B1, B2, B3, B sub B, tal que si existe la arista BI, BJ, entonces, y BI es distinto de BJ, entonces BI precede a BJ en la permutación. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener un grafo. Una cosa, lo segundo que aparece ahí es importante y es una condición necesaria, que el grafo tiene que ser acíclico. Dice, la ordenación no es posible si el grafo es cíclico. O sea, el grafo tiene que ser acíclico. Bien, entonces, yo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo la ordenación topológica, ¿qué me va a dar? Me va a dar un listado de los vértices, eso es un listado. Pero ¿con qué criterio hace ese listado? Teniendo en cuenta que ahí dice que si existe una arista entre B y BJ, entonces seguro BI va a aparecer antes en la lista que BJ. Eso no quiere decir, o sea, si a mí me da este listado de vértices, eso no quiere decir que haya una arista entre B2 y B3. O sea, que aparezca antes no quiere decir que haya una arista. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparezca B3, todos los vértices desde los cuales llegan aristas a B3 ya fueron listados antes que él. Otra cosa que es importante que dice acá es que la ordenación topológica no es única, no es única. Y una ordenación topológica es como una ordenación de los vértices a lo largo de una línea horizontal con los arcos de izquierda a derecha. Claro, es como que si ustedes van a ver si me buscan cosas, empiezan a ver que es como que dice B1, de B1 voy a B2 si existe una arista, de B2 voy a B3, y por ejemplo, después tengo esto así. Entonces como que hace el grafo en forma horizontal. Pero bueno, esos son detalles. Es otra forma de verlo, en realidad. ¿Para qué sirve esto?
Ejemplo de aplicaciones de grafos dirigidos a cíclicos. A ver, ¿qué ejemplos conocen ustedes de grafos dirigidos a cíclicos? Bueno, Árbol. sí, sí, pero está bien, un árbol es, pero un grafo, claro, más o sea, sin irnos al extremo del árbol, por ejemplo, las materias, claro. O sea, el plan de estudio de cualquier carrera universitaria es un grafo dirigido y acíclico. Primero, ¿por qué es dirigido? Porque ¿cuál es la relación primero, ¿cuáles son los vértices? Los vértices son las materias. La relación entre los vértices es la relación de correlatividad. Y la relación de correlatividad no es simétrica. ¿Y por qué le parece que es acíclico? O sea, ¿por qué tiene que ser acíclico además? Claro, tal cual. Porque si no, no se reciben más. O sea, entran en un ciclo. O sea, si existe un ciclo, ¿eso qué quiere decir? Que en algún momento pasa esto. Quiere decir que en algún lado del grafo pasa esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si justamente es el grafo de las materias y las correlatividades. Que,
Hola chicos. Ay, no sé, se me colgó todo. No, es que se me colgó todo. Entonces, viene acá, ¿cuál es el próximo? C4. C4, ¿a quién tiene como adyacente? A C5, le pone 0. Vengo acá, y ahí obtuvo el SOR topológico. O sea, esa sería la primera estrategia. Y si después seguimos, acá está, si quieren ir mirándolo, la diapositiva 14, después le digo a Pepe que mañana va a seguir, que este sería el algoritmo. Es un algoritmo iterativo muy simple. Porque hace lo que yo les expliqué recién. Es la versión cuadrática, claro. ¿Por qué? Porque la versión cuadrática ya le queda cuadrática porque tiene que buscar el vértice de grado de entrada 0 cada vez. Entonces tiene que recorrer el arreglo una vez, otra vez, B veces, y ahí se le queda cuadrático. Tiene que hacer B recorridas del arreglo de longitud B. Pero hay una forma, que es usando pila o cola, que mejora eso. Porque eso es lo más ineficiente del algoritmo. Entonces mejora eso y ya el algoritmo pasa a ser lineal. En la versión 2. Ahí les dejo la intriga. Bueno, terminamos así. Así se puede ir. Ay, no sé, se me agrandó esto. Así ya se pueden ir a la otra clase. Y sí, sí, ya casi está la fecha, sí, pero principio de julio seguramente. Después le vamos a decir bien, pero va a ser principio de julio. Bueno, chicos, nos vemos. Antes que se me vuelva a cortar internet y todo.